Hoy en Diálogo Abierto te contamos cómo el uso de la tecnología ADN está ayudando a un muy querido escritor y líder comunitario en encontrar sus raíces y las de la cultura garífuna. Se trata de José Francisco Ávila, presidente de la Coalición Garífuna de Estados Unidos. Además, ¿cuál es el impacto que tiene el uso de las redes sociales en la salud emocional e imagen corporal de los jóvenes? Hablamos con una psicóloga experta en el tema. Y para terminar, un representante del AARP nos habla de estrategias para ayudarte a amortizar las deudas por tarjetas de crédito. Soy Javier E. Gómez, bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano, arroz con huevos, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre nueva. El destacado líder de la comunidad garífuna, José Francisco Ávila, recién lanzó su segundo libro que trata sobre la búsqueda de su identidad garífuna, utilizando la tecnología ADN para descifrar sus antepasados y los de su pueblo. Para contarnos de este proyecto y el rol de la ciencia genética en la investigación de los antepasados étnicos y culturales, recibimos a José Francisco. Saludos, amigo. Saludos, amigo. Javier, gracias por la oportunidad. Un placer verte Igualmente. acá en persona. Antes de que hablemos del segundo libro que se especializa en la búsqueda de ADN, sé que el primer libro, este libro que es nuevo, es una continuación del primero, Así mismo. en que emprendes una búsqueda de tus raíces garífuna al tiempo que buscas responder preguntas serias y profundas sobre el origen del pueblo garífuna. Pero, ¿por qué esta búsqueda, José Francisco? Bueno, Javier, tiene que ver con la curiosidad de seres humanos de conocer nuestras raíces. De ahí, en mi caso específicamente, el hecho de que soy multirracial, multiétnico, multicultural, y toda esa mezcla resultó en que hay ciertos vacíos, ciertas lagunas en la historia familiar. Entonces comenzamos con la genealogía, el árbol genealógico, buscando y logramos reconstruir el árbol genealógico, específicamente por el lado de mi madre. Por el lado de mi padre no hay confusión, somos garífunas totalmente, pero por el lado de mi madre fue donde estuvo la mezcla. El primer libro fue basado, y corrígeme si estoy incorrecto, en viajes, entrevistas, mucha investigación. Sí. El segundo libro, ¿cómo es que se llama? El segundo libro lo titulé Ancestros Garífunas. Y es continuar la búsqueda de la identidad haciendo uso de la tecnología. Y allí te fuiste por la ciencia genética. Exactamente. ¿Cómo llegas a ese punto de ya integrar la ciencia genética en esto? Interesante, porque ahí es donde viene la continuación. Al terminar el segundo libro, el primer libro, leí un artículo en el New York Times sobre los indígenas que estaban tratando de recopilar la información de ADN para ellos tener control. Entonces, eso me llevó a analizar el hecho de que ya habíamos hecho el árbol genealógico, ya habíamos hecho todo tipo de estudio en cuanto a la familia, pero lo que no habíamos utilizado es la ciencia para poder atar cabos, ¿ya? Y poder reconciliar toda esa confusión que había existido. Entonces, empecé a investigar, empecé a leer, descubrí que por ahí de 1974 se había realizado un estudio genético sobre el pueblo garífuna, que yo jamás había visto. Entonces logré obtener ese libro, lo leí detenidamente y entonces me mandé a hacer mis pruebas con dos de las agencias que ofrecen esos servicios para comparar. Y interesantemente, los resultados de mi ADN coinciden con los resultados del ADN que se hicieron sobre el pueblo garífuna en 1970. ¿Te hiciste una prueba de estas comerciales Sí. que tú envías tu muestra a través del correo regular y luego te llegan los resultados a través del internet? Así mismo. Y lo interesante, lo fascinante para mí, que yo siempre lo vi como un estudio de paternidad o en los detectives. Mucha gente se pensaba que solo la genética antes era inalcanzable, ¿verdad? Laboratorios de la policía, laboratorios de cortes, pruebas de paternidad, escena de un crimen, ese tipo de cosas. Así mismo, así mismo. Entonces, pero es muy accesible, es como ir a la internet y pedirla. Y eso es lo que yo no sabía. Entonces, eso fue lo que me generó ese interés y interesantemente validó todas las investigaciones que ya había hecho a través de la genealogía, a través de la historia garífuna, por ejemplo, validar de que la genética garífuna es 80% africana, 20%
20% indígena. En mi caso salió a 70% afrodescendiente o africano y 23% indígena, 6% español, que es por el lado de mi mamá, donde está toda esa mezcla. Entonces, eso fue lo fascinante, de que en realidad solo valida lo que ya sabemos, pero lo extiende aún más. Por ejemplo, yo no le dije dónde nací, y sin embargo, a través de los estudios de ciencia, genéticamente, dijo exactamente dónde nací. También yo conozco la historia de que originamos de San Vicente y ahí me salió de que mi familia origina de San Vicente, pero lo que no me pudo decir de qué pueblo de San Vicente, lo cual comprueba también, y es ahí donde viene parte del problema con nuestra historia, el hecho de que fuimos deportados de San Vicente en 1797 y cuando llegamos a Honduras se nos cambiaron los nombres, entonces ahí es donde surge el apellido Ávila y no tengo forma de, a través de la genealogía, de atar mi historial a San Vicente, porque en San Vicente utilizábamos apellidos franceses. Y cuando llegamos a Honduras, los españoles nos obligaron a bautizarnos a la religión católica y así fue que adaptamos el apellido. Entonces, todo eso es lo que me refiero a la confusión de nuestra historia, lo que me llevó, bueno, aquí tengo que ir más allá, profundizar un poco más y es el ADN. Importante entonces para que la gente que nos está mirando entienda que es que hay muchas incógnitas sobre el origen del pueblo garífuna como tal. Por ejemplo, dependiendo del país donde uno se encuentre, pues piensan que los garífunas son indígenas centroamericanos y en otros países piensan que son afrodescendientes. Exactamente. Y curioso que tu prueba de ADN parea con la prueba, el estudio étnico, genético que se hizo de la comunidad en general. Así mismo, Javier. ¿Cómo ha recibido el público tu libro? Hay un gran interés, hay un gran auge con este libro más que el primero. ¿Ya? Porque nuevamente hay muchas personas en esa posición. Por ejemplo, como terminamos en Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua, todos saben que originamos en Honduras, ¿ya? En San Vicente, pero muchos se preguntan, ¿cómo llegaron mis parientes a Belice? ¿O estoy yo relacionado con los Ávilas, de decir así, Travesía, que es una aldea garífuna, con los de Punta Gorda, en Roatán, en Honduras, y así sucesivamente? Y ciertas esa historia genealógicamente ya las había figurado, pero ahora aún más con el ADN. Tengo entendido que a medida que más personas se hacen estudios de ADN, el directorio va ganando más claridad y puede conectar y seguir llenando estos vacíos en la historia que existen. Así mismo. ¿Cuál es la importancia entonces de que estos estudios genéticos están revolucionando? Sé que hay gente que está encontrando hermanos, tíos, primos, hijos, o sea, es un asunto bien delicado y abarcador, pero en cuanto al estudio de la genética comunitaria, ¿cómo está revolucionando esto? Lo está revolucionando. Por ejemplo, al punto que mencionaste, ese es uno de mis objetivos ahora, es ayudar a contribuir a aumentar o diversificar los bancos de datos genéticos. ¿Ya? Porque está comprobado que la mayoría de los participantes han sido europeos, de ascendencia europea, y se necesita más diversidad. Entonces, esa es parte de este proyecto, es comunicarle a nuestra gente, educarlos, informarlos y que podamos aumentar la participación dentro de ese proceso. ¿Qué es próximo, José Francisco, en la investigación? ¿Vas a seguir mirando la genética? Ya sé que vas a estar intentando conectar familias. ¿Qué otros aspectos de la historia garífuna estás mirando próximo? Bueno, uno de esos procesos lo mencionaste anteriormente. Ya comencé con viajes a Centroamérica y es volver a Centroamérica, volver específicamente. He seguido tus recorridos en las redes. Gracias. Pero sí, es seguir profundizarnos aún más dentro de la historia, porque Javier, y es el hecho de que lo que descubrí es que en la historia garífuna el siglo XIX prácticamente desapareció. Dentro de los libros se habla del 18, del 20, pero el 19, y luego todo eso ya lo empecé a figurar. Y tiene que ver que esa parte se escribió en español y todas las investigaciones han sido en inglés, entonces no se incorporó dentro de la historia y es la oportunidad que tenemos ahora. Por favor, José Francisco, manténnos al tanto de la investigación. Es un tema que nos interesa muchísimo. Tienes invitación de vuelta. Gracias, Javier, y volveré. Definitivo. Y después de la pausa, hablamos con la psicóloga Gaby Balcells sobre los peligros que presenta el uso de las redes sociales en la salud mental de los niños y los jóvenes.
Un estudio de la organización On Our Sleeves Movement for Children's Mental Health demostró que un 79% de los padres piensan que el uso de las aplicaciones digitales y filtros de las redes sociales tiene un efecto negativo en la imagen física de los jóvenes y niños. Para hablar de este fenómeno y consejos que los padres y adultos pueden aplicar para disminuir el tiempo que los menores de edad pasan online, conectamos vía Skype con la psicóloga Gaby Balcells. Hola, doctora. Hola, mucho gusto, qué gusto estar aquí contigo. Doctora, ¿cuán grave es esta situación? Es grave porque está poniendo un filtro imposible para los niños y adolescentes en cuanto a apariencia. Antes se veían fotos bonitas y pues se trataba de lograr fotos parecidas, pero ahora con los filtros y las expectativas tan altas, está generando un efecto de los adolescentes sentir que su cuerpo y su apariencia tendría que ser un proyecto de mejora continua que actualmente pues nunca se va a poder lograr. Es un estándar imposible, lo cual está afectando altamente autoestima y autoimagen de una forma que sí es preocupante. Doctora, me habla de la adolescencia, que también es una época de mucha vulnerabilidad en los jóvenes, donde sus cuerpos están experimentando cambios que son muy desconocidos y muy nuevos para ellos, y para algunos ellos sienten hasta temor de los cambios. Sí, sí, genera mucha confusión, esa es una buena forma de verlo, y temor acerca de si somos normales, si estamos manejándolo bien, y para eso es muy necesario que los papás sean las personas que sean la fuente de información correcta versus toda la información incorrecta que existe en redes sociales, en Internet. Doctora, para muchos adultos, padres, abuelos, tíos, que tal vez son un poco más mayores, que no conocen la gama de plataformas y filtros que existen en este momento, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que la tecnología debería ser usada como una fuente más para contacto con la comunidad, ¿verdad? Genera facilidad en conversación y en ver qué está pasando en la vida de los amigos, etcétera. Pero en este momento la tecnología está tomando el lugar del contacto social y la comunidad. Entonces, lo que tal vez necesitan entender es que existen todos estos canales de redes sociales que generan información, videos, fotografías, pero están tomando el lugar de la comunidad en los niños, lo cual es preocupante. Lo que los padres deberían de enfatizar son límites alrededor del uso de redes sociales, es decir, menos uso, pero también fomentar más presencia, contacto en la vida real con personas físicas. En su experiencia en la clínica, doctora, ¿qué está viendo usted? Estoy viendo mucha preocupación en cuanto a imagen personal, baja autoestima, sensaciones de no ser atractivos, sensaciones de que otras personas son mucho más atractivos que nosotros, pero no solo en cuanto a lo físico, sino que eso quiere decir que estas personas tienen vidas más divertidas, más exitosas y por lo tanto mejores. Lo que estoy viendo mucho es que las personas se sienten inadecuadas cuando no perciben su vida ser feliz y exitosa y la comparan con otras personas. Entiendo, o sea, estamos como creando una especie de estandarte que es inatenible. Exactamente, sí, un estándar demasiado alto que no es real y por eso se crea este proyecto de mejora continua. Se trata de perseguir, pero sí, no se puede obtener, no es real. Como adultos, ¿cuándo sabemos que un niño o adolescente o joven alrededor de nosotros necesita ayuda? Si vemos que cambia mucho su rutina, es decir, está durmiendo más, está comiendo más o menos, está alejándose de las personas. Entonces, mucho comparar con lo que saben que son los niños y cuando se ven cambios significativos. Otro es si se separan de sus amigos, si están muy aislados, si dejan de compartir cómo se sienten o cómo les va en la escuela, si dejan de comunicarse con los papás y si ven actitudes de secretismo alrededor de las redes sociales, el iPad, los celulares. Es diferente que haya privacidad a cuando hay estas actitudes de aislamiento y secretismo. Una de las preguntas más relevantes que yo no he leído una respuesta todavía clara es ¿cuándo deben los niños y jóvenes tener acceso a las redes sociales? Y sé como que eso está siendo debatido en este momento.
Sí, las redes sociales son parte de la vida, ahora la tecnología es parte de la vida, entonces lo que hablamos es mucho enseñarle a los niños y adolescentes a usarlo responsablemente. Creo que la respuesta para eso sería a partir de unos 8 años idealmente, aunque sé que pues, no siempre es real que se pueda establecer una regla, pero lo que los psicólogos compartimos mucho es, en vez de verlo como algo malo, es ver las redes sociales y la tecnología como ventajas y desventajas. Y para perderle el miedo y usarlo más responsablemente es que pues, nos sirve entender cómo manejarlo. ¿Cuán importante es que los padres o los adultos le comuniquen a los niños y jóvenes las razones, por ejemplo, si no pueden tener redes sociales o si su participación en redes sociales está siendo supervisada? Por ejemplo, un sobrinito que cuando era más chiquito, yo le pregunté si tenía redes sociales y me dijo que no, y le pregunté por qué y me dice, porque yo soy un niño. Y él estaba muy claro y no lo necesitaba y no lo deseó. Yo soy un niño, no es mi edad. Muy bien manejado. Sí, sí, como dices, es súper importante explicarles el por qué. No solo una regla, no solo decir no puedes tener redes sociales, sino el por qué. ¿Verdad? Los riesgos, porque eres un niño, porque estamos fomentando el contacto en persona, porque también hay algunos riesgos cuando ya pues tienen, no sé, 8 años en adelante pueden enseñarle sobre para tener cuidado, porque hay strangers, ¿verdad? Porque hay personas que no conocemos, porque también hay contacto en información. Entonces sí, la respuesta a eso es decirle las razones por qué para que ellos entiendan y puedan empezar a verlo de la misma forma en vez de que sean reglas que pues no pueden ver de dónde vienen. Doctora, la importancia de la supervisión para niños y jóvenes online. Es decir, que supervisen el contenido. La Sí, actividad. Ujú. sí, es muy importante. Es una forma de también educar a los niños cuando empiezan a usar redes sociales y se puede tratar desde el punto de vista que las redes sociales son un privilegio y no un derecho. Y por eso mamá y papá tienen acceso a estar checando y monitoreando la información, ya sea porque hay riesgos y porque es una forma de mantenernos seguros. Y Doctora, entonces sí. así poco a poco se puede ir teniendo contacto y soltándolos. ¿Qué tiempo de pantalla o screen time, como dicen en inglés, es saludable para los niños y jóvenes combinado con ejercicio físico y otras tareas? Sí, sí, sí. Ahora que el tiempo de escuela es tiempo de pantalla, es muy difícil descifrar ese número, pero creo que lo dices muy bien, balancearlo con tiempo off-screen y al menos unas 2 horas de estar fuera, de estar lejos de pantallas, de estar en presencia física. Doctora, ¿y nos puede hablar un poco de usos productivos para los niños y jóvenes de la internet y las redes y estos filtros? Sí, usos productivos son cuando usan sus redes sociales para los hobbies y áreas de interés que la tecnología ahora puede ofrecer mucha información, ¿verdad? Entonces, para usarlo para el research de sus tareas, también para perseguir libros, actividades, videos de inspiración sobre temas que les interesa. Una inspiración creativa puede ser la música, o los paisajes para una persona pues, que quiere empezar a viajar, o quiere averiguar más sobre temas que le interesan. Entonces los padres pueden también fomentar cómo la tecnología pues, tiene estas avenidas de información que son amplias, pero que no es solamente la única fuente para poder tener esta información. Gracias, doctora Gaby Balcells, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Después de la pausa, Gil Cabrera del AARP nos dice cómo amortizar las deudas de tarjetas de crédito y cómo manejar mejor nuestro dinero. Las tarjetas de crédito parecen ofrecer una solución a las deudas, pero en realidad te podrían estar atando a deudas difíciles de pagar. Nos acompaña vía Skype Gil Cabrera, asesor de Relaciones Externas y portavoz del AARP, para explicarnos cómo podemos eliminar las deudas de tarjetas de crédito y evitar que nos afecten incluso hasta después del retiro. Saludos, Gil. Javier, ¿cómo estás? Es un placer. Muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Un placer. Sé que nos estás acompañando hoy desde Washington, D.C. y tienes el calendario muy limitado. Gil, las deudas por tarjetas de crédito, ¿cuán grave es este problema, sobre todo en la comunidad hispana?
Mira, Javier, tú lo dijiste muy bien en la introducción de la entrevista. Los latinos estamos acumulando cada vez una deuda más grande en las tarjetas de crédito y esta cifra tristemente está llegando a niveles récord. Si te pones a pensar, es fácil de entender si consideras el ritmo vertiginoso al que está aumentando la inflación. De hecho, te tengo un dato. Estudios recientes revelan que en meses pasados, la familia típica en Estados Unidos, entre ellos innumerables latinos, tuvieron que pagar $445 más al mes para hacer las mismas compras que realizaron el mismo tiempo el año pasado. Imagínate, $445. ¿Qué presupuesto familiar aguanta eso? Multiplicado por un año, Gil, la cifra que me planteas es grave. ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que esto está pasando? Mira, lo que pasa es lo siguiente, hay personas que se ven en la imposible disyuntiva de tener que pagar, por ejemplo, cosas de primera necesidad, como por ejemplo el mercado con el que buscan alimentar a sus familias, la cuota para el automóvil, la renta o la hipoteca a través de una tarjeta de crédito. Si te pones a pensar, eso es muy difícil de digerir. ¿Por qué? Porque hay tarjetas de crédito que en este momento te están cobrando 25, 26, 27, hasta 28% de interés. Si estás pagando víveres a 28% de interés, eso es terrible, es difícil concebir. Gil, ¿y el impacto a largo plazo de estas deudas? Por ejemplo, ¿cuánto toma en promedio pagar una deuda de tarjeta de crédito? Sobre todo cuando ya uno se va acercando a edad de retiro también. Muy buena pregunta. Mira, en últimas, estas entidades que te dan crédito, que te dan tarjetas de crédito y te ofrecen préstamos, están en el negocio de hacer plata, como todas las entidades privadas, y eso es muy respetable. Sin embargo, una persona que paga solamente el mínimo en su tarjeta se puede demorar décadas amortizando esa deuda, porque la inmensa mayoría del monto que nosotros pagamos, y tú en una deuda de $5,000, la inmensa mayoría de lo que pagas mensualmente, si pagas 35, $40, es interés o interés sobre el interés. Amortizar la deuda en sí es muy poquito lo que se asigna. En cuanto ya hablando de amortiguación de la deuda o consolidación, no sé qué término tú prefieras, ¿cómo se hace y qué se puede hacer? Mira, lo primero que tienes que hacer es lo siguiente, una lista de las tarjetas de crédito que tienes. En esa lista, di tú que para darte un ejemplo, tienes 4 tarjetas, incluyes cada una de las tarjetas A, B, C, D. Incluyes el saldo que tienes en todas esas tarjetas, cada tarjeta, una rayita y el saldo de cada una de esas tarjetas. ¿Cuál es el pago mínimo que debes hacer cada mes para que la tarjeta no se retrase en tus pagos y eso no te afecte el crédito? Una vez tengas eso, anotas también cuál es la tasa de interés de cada una de esas tarjetas. Luego puedes calcular, de acuerdo a tu presupuesto, cuánto buenamente puedes añadir o abonar más, además del pago mínimo, a una de las tarjetas. Y ahí entramos en lo que son las estrategias que nosotros estamos sugiriendo, que son 4. A ver. Bueno, te las digo. Una vez que tienes esos datos que te acabo de mencionar, puedes utilizar una de estas 4. La primera es la que nosotros llamamos la avalancha, en la que ese dinero extra que tú puedes diseñar o mejor destinar a una de las 4 tarjetas que tienes, tú abonas ese dinero adicional a la tarjeta que te cobre más interés. ¿Por qué? Porque si estás pagando la deuda o amortizando la deuda en una tarjeta que te está cobrando 12% de interés y tienes una más grande con un interés de 28%, estás pagando una cifra de los miles de dólares más a la larga. Entonces, con la avalancha puedes utilizar ese dinero que tienes, además de cuando ya cubriste tus gastos mensuales, abónaselo a la tarjeta, más allá del pago mínimo, a la tarjeta que te cobra más interés. El siguiente sistema es uno que nosotros llamamos la bola de nieve. Con tú pagas la tarjeta de la deuda en la que tienes la deuda más pequeña. Si tienes 4 tarjetas A, B, C y D, como te dije en el ejemplo, A tienes un balance o un saldo de $800. En la B tienes 1,200, 1,600 y 1,800. Trata de pagar la A, en la que tienes solamente 800. Amortiza el pago mínimo, además lo poquito o lo mucho que puedas, unos 100, 200, lo que buenamente puedas, cada mes a esa tarjeta que tiene el saldo menor. De esa manera la pagas más rápido
crédito y te estás dando cuenta y te estás como felicitando a ti, psicológicamente te ayuda el que tengas esa sensación de que ya pagaste una, solo te quedan 3. Y entonces una vez que pagues esa, continúas con la segunda, con la tercera y con la cuarta. Por eso la llamamos la bola de nieve. La tercera es una que jocosamente llamamos la dolorosa. ¿Por qué la llamamos la dolorosa? Porque sugerimos que pagues la tarjeta que menos te gusta, la que más problemas te ha dado o la que tienes, se te salió de las manos. Entonces tú concentras todos tus esfuerzos financieros en pagar esa lo más pronto posible. Una vez la pagues, todo ese dinero que ya no estás pagando a esa tarjeta, la dolorosa, se lo estás abonando a otra de las tarjetas o a la segunda que te cause más problemas. Finalmente, lo que sugerimos para las personas que tienen un nivel de crédito muy bueno, una calificación de crédito por encima de los 700 puntos, es que cambien todas esas tarjetas por una que les dé una tasa promocional gratis de 1 año de interés. O sea que tú coges la tarjeta A, B, C, D y las colapsas, por decirlo así, en una tarjeta E, que tiene, por ejemplo, si tienes tú la capacidad, como te digo, por el buen crédito, de buscar una tarjeta que no te cobre interés ninguno. Entonces tú pagas con esa tarjeta las otras 4 y tratas lo más posible de pagar las otras tarjetas que no has podido pagar con esa tarjeta nueva y estás pagando miles de dólares menos en intereses a la larga en tus deudas. Gil, estas sugerencias aparecen en el portal del AARP. ¿Cómo el público puede revisitar esta información y compartirla con otras personas? Mira, buena pregunta, Javier. Nosotros tenemos en nuestra página de internet muchísimos consejos, entre ellos cómo amortizar tu deuda. Las personas que estén interesadas pueden ir a la página moneymap.aarp.org. Te lo repito si me permites. Money como dinero, map como de mapa, una sola palabra, moneymap.aarp.org. Ahí tenemos una calculadora financiera que es absolutamente confidencial, gratuita y en español, que te da toda la capacidad de establecer un presupuesto, te dice cuánto puedes utilizar del dinero que te queda al final del mes para amortizar estas deudas. Tenemos también muchísima información sobre cómo establecer una cuenta de ahorros para tu retiro, para tus vacaciones, muchísima información para tus televidentes. En cuanto a acumulación de nueva deuda por tarjeta de crédito, mi madre siempre me ha dicho la mejor forma de evitar deuda por tarjeta de crédito es no usándolas. Pero ¿cuándo se debe utilizar una tarjeta de crédito? Entendiendo que esto no es resuelve o usar tarjetas de crédito para supervivencia. Claro que sí, muy sabia tu señora madre, Javier. Mira, la idea es la siguiente. Las tarjetas de crédito son muy buenas cuando tienes que hacer una compra grande, un electrodoméstico, por ejemplo. Entonces tú dedicas la tarjeta de crédito a esos gastos. Nosotros sugerimos, en la medida de lo posible, y yo a título personal hice esto y me está resultando muy bien, en vez de tener tarjetas de crédito, tengo una simplemente, solo la uso para emergencias o compras grandes. De resto, yo solo utilizo una tarjeta de cajero automático. ¿Por qué? Porque cuando yo presento esa tarjeta, el dinero que yo estoy pagando sale inmediatamente de mi cuenta bancaria, mi cuenta de cheques. Entonces no estoy postergando ni pagando interés absolutamente nada. Otra cosa, si quieres utilizar tus tarjetas de crédito, hazlo. Pero en la medida de lo posible, si te gastas $1,200 en la tarjeta de crédito porque quieres ganarte los puntos, etcétera, o hay promociones, lo que sea, en un mundo ideal deberías tratar de tener los $1,200 que te gastaste al final del mes para pagar la deuda completa y el banco te está financiando. Es dinero gratis que te financia el banco por un mes. Gracias por esta información, Gil Cabrera del AARP. Recuerden, gente, chequear el portal de la agencia para información sobre estos recursos. Y gracias a ustedes por sintonizar esta edición de Diálogo Abierto. Recuerden, pueden volver a ver este programa y compartirlo con otros visitando el portal de bronxnet.org y también en el canal de BronxNet en YouTube. Hasta pronto.